acá. Ok, bueno, el tema de hoy es la gestión de archivos en empresas públicas y privadas, ¿sí? Pero quería yo primero que podamos ver algo que nos faltó cerrar de la clase pasada, que era ver un poco el tema del seguimiento en la implementación de modelos de gestión documental, que era algo que estuvo pendiente y que no llegamos a cerrar bien, ¿no? Y por eso aquí les quería presentar estos documentos. Miren, por ejemplo, aquí, estos son este es el registro de seguimiento de los servicios que se han subido en la plataforma PIDE, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, eh, cada entidad y la cantidad de servicios que han ido subiendo, ¿no? En este caso vamos a ver que las primeras entidades de aquí han cumplido, ¿no? Con subir todos los servicios dentro del sistema, ¿no? Y que estos servicios están activos además. Tenemos el caso de la Autoridad Nacional del Agua, tenemos el caso de Servir, tenemos el caso de la Autoridad Portuaria Nacional, el Banco de la Nación, la Contraloría General de la República, ¿no? Que sí cumplen, ¿no? Pero también vamos a ver otros casos, como por ejemplo aquí, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, ¿no? Ellos no cumplen. Tienen 4 servicios, pero ninguno de ellos está operando, ¿no? Y así hay varias entidades, como por ejemplo aquí ya vamos a comenzar a ver varias. Por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Ate, que tiene 4 servicios, pero tampoco ninguno de ellos está activo, ¿no? Entonces, así hay varias entidades, ¿no? De las muchas que de verdad posee nuestro país, que todavía no llegan, ¿no? A cumplir con la totalidad o en su defecto con ninguno de los servicios activos. Esto es respecto a los servicios en PIDE, ¿no? Que era lo que les comenté. Ahora vamos a ver aquí, estos son, esto es el seguimiento respecto a el modelo de gestión documental o trámite documentario. Si se dan cuenta, aquí vamos a ver que hay varias entidades que sí cumplen, ¿no? Como les decía, la implementación del modelo de gestión documental, ¿no? Era algo que les decía la clase pasada, es de carácter obligatorio, es decir, todas las entidades públicas están obligadas a implementar este modelo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en la primera lista a todas las entidades que sí están cumpliendo, ¿no? Tenemos al Archivo General de la Nación, a la ATU, a Servir nuevamente, a la Autoridad Portuaria Nacional, el Banco Central de Reserva, a la Biblioteca Nacional del Perú, a el Centro de Formación en Turismo, y así vamos a encontrar varias entidades que van cumpliendo con este, este modelo de gestión documental, ¿no? Ahora aquí vamos a ver una gran cantidad. Ahora, ¿cuántos han cumplido? Pues aquí hay 439 son los que han cumplido, ¿no? ¿De cuántos en total? De más de 3.000, ¿no? 3.057. O sea, el avance en realidad es todavía ínfimo, ¿no? No hay, digamos, un gran progreso respecto a la cantidad de entidades que hayan incorporado el modelo de gestión documental. En realidad estamos muy atrasados en ese sentido. Es así que se sigue todavía en una situación de proceso, ¿no? No es algo que está todavía consolidado, ¿no? Ahora aquí vamos a ver lo tercero, que es la disposición de la mesa de partes digital. En este caso vamos a encontrar también, ¿no? Entidades que cumplen con este criterio de mesa de partes digital, de poseer una mesa de partes digital. Y es más, aquí vamos a encontrar algunos enlaces de las mesas de partes, como para poder evaluar la existencia o no, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes me dijera el nombre de alguna entidad, yo podría buscarlo aquí y evaluar, ¿no? Si es que se cumple o no. Bien, por ejemplo, a ver, vamos a buscar
al gobierno regional de Huancavelica. ¿Ok? Por aquí. Aquí está. Gobierno regional. Uy, creo que no está Huancavelica. Tenemos. Parece que no está. Justo sé que no está. Uy. A ver, entonces veamos a el de Apurímac, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el gobierno regional de Apurímac, que, digamos, sí cumple, ¿no? Tiene su mesa de partes virtual, tiene el enlace, ¿no? Y está acá adjuntado. Tenemos, por ejemplo, eh, diferentes proyectos especiales de cada gobierno regional, en donde también cada uno de ellos cumple, ¿no? Entonces, esto era lo que les quería mencionar a nivel de seguimiento, ¿no? Ahora veamos cuántos no están, cuántos han cumplido de la totalidad, ¿no? Aquí, vamos a buscar. Hay 1076 que han cumplido de un total de, creo que más de 3000 igual, sí, 3057. En este caso, por lo menos en el caso de la mesa de partes, digital, hay ya casi un tercio, ¿no? De entidades que están cumpliendo con este criterio. Mientras que, como les decía aquí, en el caso de la implementación del modelo de gestión documental, son menos de 500, ¿no? Las entidades que están cumpliendo con esto. Entonces, todavía, como les decía, seguimos en un proceso, en una situación de proceso, ¿no? Sobre la implementación de todo lo que tiene que ver con el modelo de gestión documental. Sí. Ahora, después de que hemos cerrado esto de seguimiento, ahora sí vamos a hablar de la clase de hoy, ¿no? Vamos a comentar un poco primero sobre las normativas y mejoras en la gestión archivística en la gestión pública. Hay que recordar que en la clase pasada hemos visto un poco más respecto a cómo es que se está implementando la gestión documental en el Estado. Pero también nos faltó ver un poco sobre las propuestas de mejora desde las propias instituciones que regulan, digamos, la gestión documental. Y aquí vamos a hablar de dos. El Archivo General de la Nación, que por excelencia es quien debería encargarse de dar las directrices de todo lo que tiene que ver con gestión de archivos en el Estado, y en segundo lugar el Instituto Nacional de Calidad, que es una institución que se encarga de poder velar porque ciertos procedimientos que poseen las entidades públicas y privadas puedan contar con algunos estándares de calidad, ¿no? Desde un enfoque de gestión de procesos, ¿no? Entonces, en el caso del Archivo General de la Nación, vamos a ver que ellos ya desde 2018 han iniciado un proceso de actualización de toda su normativa, ¿no? Entonces, recordemos, por ejemplo, que hay normativas que tienen más de 30 años de existencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la norma de las microformas, esta norma data del año 1991 y no se ha llegado a actualizar por completo lo que ahora se podría entender como microforma o lo que podría implicar ahora una microforma, ¿no? Porque esta norma fue aprobada hace varios años, en los cuales obviamente había una evolución tecnológica muy acelerada que ha llevado a que las cosas no se regulen de la misma manera como en ese tiempo, ¿no? Entonces, esta lógica del Archivo General de la Nación busca, ¿no? Como dice aquí, mejorar procesos, ¿no? Ese es el objetivo que tiene el Archivo General de la Nación, ¿no? Además de eso, lo que menciona acá también es el hecho de que se busca mejorar la gestión de archivos en general, pero no solamente bajo la lógica de una normativa actualizada, que es algo que se está planteando hacer, sino también con el fin de poder estandarizar la aplicación de procesos, ¿no? Recordemos algo que se mencionaba sobre la interoperabilidad.
si es que una entidad requiere de información de otra entidad, se necesita que ambas entidades tengan un mismo lenguaje respecto a cómo se está gestionando la información. En caso hayan dos formas distintas de poder administrar los archivos y la información que esté en ellos, lo que va a ocurrir es que probablemente existan demoras al momento de poder transmitir la información, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y que se tiene que tomar en cuenta. Lo siguiente es que se tiene que generar un mismo lenguaje, ¿no? Por ejemplo, yo les hablaba sobre el archivo, perdón, el modelo de gestión documental, pero el Archivo General de la Nación sigue hablando de procesos archivísticos, que se deberían entender ambos como lo mismo, porque finalmente se están gestionando documentos de archivo o archivos. Pero es importante que haya uniformización también en el lenguaje que se utiliza respecto a toda la gestión archivística y documental que hay en la gestión pública, ¿no? Que es algo que también se está planteando desde el Archivo General de la Nación. Y ahora también les comentaba el asunto del Instituto Nacional de Calidad, ¿no? En este caso, el Instituto Nacional de Calidad ha formado un comité técnico que busca, de alguna manera, crear una norma técnica que hable y que genere estándares de calidad respecto a la gestión documental, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿no? Vamos a ver que se ha aprobado una norma técnica peruana basada en regular temas de información y documentos, ¿no? En poder evaluar los requisitos y en poder evaluar este sistema de gestión que cada institución debería tener, ¿no? Entonces, ya desde 2019 se ha hecho un ejercicio para comenzar a regular todo ello y en 2020 ya se aprobó una norma técnica que sirve para poder regular todos los procesos en torno a la gestión de documentos, ¿sí? Entonces, esto es importante porque, y aquí vamos a comenzar a vincularnos con también la forma en cómo se administran los archivos en la gestión privada o en el sector privado. En el hecho de que, por ejemplo, esta norma técnica no solamente tiene un impacto en el ámbito público, sino que también tiene un impacto en el ámbito privado. Porque en este caso las normas, el INACAL no solamente te regula calidad entendida como calidad de servicio público, ¿no? Sino calidad en general, ¿no? Entonces, desde este lado ya podemos ir viendo cómo también se van creando lineamientos que buscan uniformizar la forma en cómo se regulan los documentos, se administran los documentos en el sector privado y en el sector público, ¿no? Entonces esto es importante. Ahora vamos a hablar de la gestión de archivos en el ámbito privado, pero para ello lo que quería era saber si tenían algunas consultas antes de ello para poder conversar. A ver, aquí. Bueno, no veo que hayan consultas. Que continuamos. En este caso, comenzamos a hablar de la gestión de archivos en el ámbito privado generando una pregunta, ¿no? ¿Es la implementación, ¿no? de un modelo de gestión documental o de gestión de archivos una obligación para las empresas? O sea, implementar una forma de gestionar los archivos es obligatorio para las empresas. La verdad es que no. La verdad es que no es una obligación. En realidad, en el caso de las regulaciones, en su mayoría están dedicadas a el sector público, por algunos factores que vamos a ver en un rato. Pero también está el hecho de que en el sector privado se genera mucha documentación, se genera mucho archivo, ¿no? Entonces debería haber una forma de poder mantener esa información preservada, no solamente para fines de la gestión interna de la empresa, sino también para poder mantener
gestionado adecuadamente, por ejemplo, documentos vinculados a eh, los gastos que tiene la empresa, el presupuesto, ¿no? Los ingresos, ¿no? El personal, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de hablar de documentación vinculada a la gestión presupuestal o financiera de la empresa, siempre es importante tenerla a la mano porque puede haber algún intento de fiscalización por parte de la SUNAT. Entonces, si tú no tienes los documentos muy bien sistematizados u ordenados, lo que puede ocurrir es que SUNAT pueda tratar de alguna manera de identificar esto como una irregularidad y acusar a la empresa de lavado de activos, por ejemplo. Porque si no hay información de los ingresos y los egresos y no está muy claro, digamos, en la óptica que tiene SUNAT, SUNAT lo que va a suponer es de que lo que está ocurriendo aquí es una suerte de lavado, ¿no? Entonces, es muy importante para algunos momentos específicos y para algunos rubros específicos contar con la información eh, eh, sistematizada y por ende contar con un servicio de archivo, ¿no? Que sea integral. Entonces, lo que quería explicarles aquí es que si bien no es una obligación tener una gestión de archivos, sí es importante tenerlo para evitar problemas, ¿no? Respecto a declaraciones de impuestos, respecto a procesos judiciales que se pudieran abrir por temas laborales y un largo etcétera. Ahora vamos a hablar un poco sobre las razones, ¿no? De la gestión de archivos en el ámbito privado. La primera razón es que hay normatividad y procesos, ¿no? ¿En qué sentido? En que una de las formas por las cuales una empresa puede generar confianza es mediante la predictibilidad. ¿Qué es la predictibilidad? Es que algo tenga la condición de ser predecible. Es decir, si yo mañana voy a ir a las 9 de la mañana al banco, voy a saber que está abierto. ¿Por qué? Porque hay un horario predecible de atención, que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, supongamos, ¿no? Uy, alguien ha preguntado algo. Documento es archivo general. Mi duda es documento es archivo general. Grisel, ¿podrías replantear tu pregunta? No, no logro entenderla. Pregunta si documento es archivo. Es de Bueno, mientras tanto, lo que les comentaba era respecto a el hecho de que la predictibilidad es la condición de la cual yo puedo predecir o puedo esperar algo de la otra persona o de la entidad, ¿no? Les ponía este caso del banco, ¿no? Si yo voy al banco a las 9 de la mañana, voy a esperar ser atendido. ¿Por qué? Porque sé que es su horario de atención, de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Pero supongamos que si yo voy al banco a las 9 de la mañana y no me atienden, eh, a pesar de que es su horario de atención, ya no hay predictibilidad. Es decir, ya no tengo esta seguridad de que si tengo ya la información, pero esta se va alterando con el paso del tiempo, no voy a poder, digamos, tener mucha confianza respecto a si voy a poder ser atendido en los horarios mismos que se me han planteado, ¿no? Entonces, esa es una característica muy importante para cualquier empresa, generar confianza y generar predictibilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando uno pide una comida por delivery, la persona que te atiende te dice, bueno, te va a llegar la comida en este rango de tiempo, ¿no? No sé, media hora, una hora, ¿no? Pero como yo ya sé ese rango de tiempo, bajo una lógica de predictibilidad, voy a pensar de que sí va a cumplir con lo que me ha dicho, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque también implica generar confianza. Si una entidad, una institución, no cumple con su palabra, digamos, o con lo que te informa, lo que va a ocasionar es desconfianza, ¿no?
Y para una empresa, como les decía, es importante generar confianza. Lo otro es de que también está la importancia de gestionar toda la información y la documentación, ¿no? De manera ordenada. ¿Por qué? Supongamos que estamos en un banco, ¿no? Obviamente un banco gestiona un montón de documentos, un montón de archivos. Entonces, si no tuvieran ellos un sistema de gestión documental, lo que ocurriría es que los procesos de atención al usuario, de préstamos y cualquier otro proceso que tenga el banco van a demorarse mucho más. Porque, por ejemplo, si yo quisiera tener o solicitar un préstamo, aparte de la documentación física que me van a pedir, el mismo banco va a tener que buscar información sobre mí, ¿no? Que puede estar desordenada porque yo ya he sido un cliente antiguo y que quizás no ni siquiera lo tienen a la mano porque ya dejé de ser cliente hace varios años. Entonces, esto es un gran problema. La necesidad de poder gestionar los archivos es muy imperiosa, ¿no? Y sobre todo porque de alguna manera es información, ¿no? Lo siguiente es que se tiene que garantizar de alguna manera eh, una secuencia de procesos, ¿no? Y que en esta secuencia de procesos debe haber también ahí seguridad respecto a que se están cumpliendo con los mismos, ¿no? Por eso aquí en la parte inferior vamos a hablar de fidelidad y veracidad, ¿no? Entonces, esto es muy, muy vital, ¿no? Entonces, como les decía, esta primera razón tiene que ver con normatividad y proceso. Normatividad en el sentido de que haya estabilidad, se genere confianza hacia el usuario y además de eso haya predicción, es decir, que el usuario sepa prevenga las acciones que va a tomar esta entidad, ¿no? O esta empresa, ¿sí? Y por el otro lado, a nivel de procesos, está el hecho de que hay una secuencia, ¿no? Es importante que siempre haya una secuencia establecida. Lo segundo es que haya veracidad en los tiempos, ¿no? Y lo tercero es de que todo esto tenga formas de ser controlado o medido, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera esto también puede servir para, para seguir agilizando procesos de atención, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esta primera razón. La segunda razón tiene que ver con la clasificación y el ordenamiento de los documentos, ¿sí? Debemos recordar de que, de alguna manera, la, la, la capacidad de atención que puede tener una empresa, especialmente una empresa vinculada a la atención al usuario, vinculada a, por ejemplo, temas financieros, es la eh, facilidad en la que se tenga clasificado y ordenada la información, ¿no? Especialmente documentos de archivo, ¿no? Por ejemplo, les cuento un caso que tiene que ver con el sector público, pero que fácilmente podría ocurrir en el sector privado, ¿no? Eh, Algunas veces, cuando yo solía atenderme en la posta, lo primero que suelen hacer cuando eres nuevo es que abren una suerte de historia clínica, ¿no? Entonces, te abren la historia, ¿no? Y en base a eso, pues tú vas, eh, se va registrando ahí las atenciones que tienes. ¿Cuál es el problema? Que si, por ejemplo, puede llegar una ocasión en la cual tú no vas al hospital por 6 meses, un año, cuando tú quieres volver a ir, esto pasaba hace un par de años, cuando tú quieres volver a ir, ya no estás en el sistema, te dieron de baja, ¿no? Tus documentos, todo lo que habían guardado en físico, pues ya no está. Entonces, se pierde mucha información, ¿no? Probablemente ahí en esos documentos habían exámenes en donde decían si era alérgico o no a alguna medicina, que probablemente yo me he olvidado, ¿no? Pero como están esos datos ahí, ah, también se puede correr el riesgo de que finalmente eh, se me atienda de una manera negativa, ¿no?
o en el peor de los casos, que se retrase mi atención porque no hay información y me van a volver a pedir lo mismo que me pidieron la primera vez que fui, ¿no? Entonces, es importante tener estos documentos ordenados, clasificados adecuadamente y que sea de manera tal que facilite la labor de los trabajadores de atención al usuario o al cliente, ¿no? Entonces, es importante tener un proceso adecuado de clasificación y ordenamiento de todos los documentos de archivo que posea una entidad o una institución privada, ¿no? Entonces, eso también asegura, por ejemplo, y aquí mencionaba un caso muy interesante, ¿no? Si hubiera una auditoría financiera, que es lo que normalmente ocurre en las empresas cada cierto tiempo, eh, si ya se tiene toda la documentación ordenada, habrá más facilidad para poder aplicar los diferentes mecanismos de control, ¿no? Recordemos de que siempre es importante que las empresas estén auditadas para evitar de que éstas tengan dinero proveniente de fuentes ilícitas, ¿no? Entonces es importante también. Ahora vamos a hablar de la tercera razón, que es que brindan objetividad. Esto es verdad. Si es que uno tiene un modelo de gestión documental aplicado en una empresa, lo que va a ocurrir es que van a existir análisis más eficientes, más transparentes de cada uno de los procesos que se estén dando en la empresa, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también va a ayudar a que se tomen decisiones adecuadas a futuro, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la información muy bien sistematizada, fácilmente puedo hacer un informe indicando de si el almacenamiento físico está bien o por su defecto ha superado su capacidad, ¿no? Recordemos que en situaciones de archivo físico se debe contar con un almacén. Entonces, imaginemos de que ya la capacidad del almacén está casi al tope y si no se tiene esa información actualizada, no se va a poder optar por soluciones de manera objetiva, sino que se va a esperar a que esta situación se vuelva un problema. Y al volverse un problema, tiene que implicar medidas rápidas, medidas más costosas, ¿no? Y medidas que no necesariamente van a tratar de solucionar de lleno el problema, sino que van a tratar de paliar los efectos de ese problema. Entonces, es importante considerar a la gestión de archivos como una gestión que brinda, ¿no? Que brinda objetividad en la toma de decisiones. Y tenemos ahora la cuarta razón, ¿no? Que es brindar mayor seguridad. En este caso, ¿no? La gestión de archivos lo que va a permitir es tener, por un lado, la información muy bien organizada, una facilidad de acceso dependiendo de los softwares o herramientas informáticas que se puedan utilizar para gestionar, ¿no? Y además de eso, se va a tener protección de la información, ¿no? Entonces, de alguna manera esto va a ayudar a que se mejore, ¿no? La gestión de archivos va a ayudar a que se mejore las capacidades que puede tener una empresa. Es más, puede generar más eficiencia y por ende ahorros para la empresa, ¿no? Por eso es que es muy importante entender la gestión de archivos desde el ámbito privado, entendiéndolo también desde la reducción de costos, que es lo mismo que también ocurre en el Estado, ¿no? Ahora vamos a ver las diferencias entre la gestión de archivos públicos y privados, ¿sí? Entonces de eso, no sé si tienen alguna consulta. Archivo de documento. Ah, claro, en este caso, para este caso, el archivo viene a ser entendido como documento, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así. Cuando yo hable de archivos aquí, vamos a entenderlo como documento de archivo, ¿sí? Entonces, esos son sinónimos. En realidad,
lo que se hace por economía lingüística es dejar de decir documento de archivo para decir simplemente a secas archivo, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre, ¿sí? Eh, Ahora vamos a hablar de las diferencias entre la gestión de archivos públicos y la gestión de archivos privados. En este caso, la primera diferencia tiene que ver con el marco legal, que en el caso de las entidades públicas suele ser más riguroso, ¿no? Como les decía en la clase pasada, ahora se les está obligando a todas las entidades a implementar un modelo de gestión uniforme, ¿no? Un modelo de gestión documental uniforme. Entonces, ya con eso lo que buscan es generar estándares, generar medidas de calidad, ¿no? Se busca, digamos, mejorar la forma en cómo se gestionan los archivos, lo cual es bueno, pero a la vez es malo para aquellas entidades que recién están surgiendo. Lo mismo pasaría en el sector privado. Para empresas muy grandes, muy consolidadas, va a ser muy fácil poder hacer reformas en su gestión de archivos. Pero en el caso de una pyme, en el caso de una MIPE, eh, va a ameritar muchos costos y puede ameritar que haya un desbalance en el equilibrio financiero que pueda tener cualquiera de estas pymes o MIPES, ¿no? Entonces, hay que tomar a consideración eso, ¿no? La existencia de un marco legal riguroso es un elemento que presiona mucho a todo lo que viene a ser el sector privado, perdón, el sector público. Mientras que hay una mayor flexibilidad en la gestión de documentos, de archivos en el sector privado. Eso es muy, muy importante, ¿sí? La siguiente diferencia es el acceso a la información. Debemos recordar que en el caso de las entidades públicas se solicita tener transparencia en la información. Es un elemento del gobierno abierto. No sé si lo recordarán del momento en que hablamos de la política de modernización de la gestión pública. El gobierno abierto era uno de los. Entonces, ahora se ha vuelto muy general, en cualquier país se toma en cuenta esto, el hecho de que la documentación para entidades públicas tiene que estar completamente transparentada, ¿no? Entonces, esto ocurre en el sector público. Pero en el sector privado, al no existir esa obligación, digamos, legal o normativa, lo que sí ocurre es que hay mayor flexibilidad, ¿no? Entonces, lo único que se les pide a las empresas del sector privado es tener, ¿no? En este caso, eh, protecciones sobre los datos sensibles, ¿no? En los casos en los que se puede, ¿no? La siguiente diferencia es la preservación del patrimonio. ¿Sí? En este caso vamos a entender, ¿no?, de que el Estado preserva documentos de carácter no solamente legal, ¿no?, con validez legal, sino también de carácter histórico, ¿no? Cosa que no necesariamente ocurre en el sector privado. En el sector privado lo que ocurre es gestionar la documentación que sea necesaria para ahora, ¿no? Para ahora y, no sé, dentro de un corte de más o menos 5 años, ¿no? Entonces, no es, digamos, una necesidad para la empresa el tener que gestionar documentación que comienza a adquirir con el paso de los años una validez histórica, ¿no? O un valor histórico, ¿no? Entonces, eso también es importante. La lógica de preservación del patrimonio diferencia la gestión de archivos públicos de la versión privada, ¿no? Ahora, la siguiente diferencia tiene que ver con los objetivos, ¿no? Hay objetivos muy diferenciados entre el sector público y el sector privado en su gestión de archivos. Por un lado, vamos a ver que en el caso de las entidades públicas, lo que se busca es rendición de cuentas y continuidad administrativa. Es decir, que los archivos puedan seguir la secuencia de procesos que ya se han aprobado, ¿no?
Mientras que en el sector privado lo que se hace es buscar eficiencia operativa, ¿no? Y información sobre todo ello para toma de decisiones, ¿no? Entonces, hay dos lógicas totalmente distintas, ¿no? Por un lado es la transparencia, la rendición de cuentas, ¿no? El poder abrir un poco más los datos, mientras que por el otro tenemos esta situación en la cual hay eh, un requerimiento, ¿no? De poder mejorar, entre comillas, la productividad y de poder tener evidencia para la toma de decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, esos son los dos objetivos diferenciados, ¿sí? Que se tienen, digamos, en el caso de la gestión de archivos en el sector público y en el sector privado. La siguiente diferencia tiene que ver con los recursos y la tecnología, ¿sí? Normalmente el sector público muestra limitaciones en la gestión de recursos, ya sea por incapacidad de los gestores, ya sea porque no tienen dinero para poder hacerlo, ya sea porque hay algunas dificultades que deben ser priorizadas, ¿no? Por ejemplo, desastres naturales o lo que sea. Eh, y finalmente termina volviéndose un gran problema, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en el sector público. Pero en el caso del sector privado, ¿qué ocurre? Pues hay mayor capacidad, ¿no? Mayor flexibilidad para poder invertir en tecnología, ¿no? Entonces eso, obviamente, que va a mejorar también la competitividad, los procesos, la atención a el ciudadano, al usuario, ¿no? Al cliente, cosa que no ocurre en el sector público, ¿no? En realidad se necesitaría mucha voluntad política por parte del gobierno central, el gobierno nacional, para transferir recursos para acelerar el proceso de digitalización. ¿Cuál es el gran problema? Que no hay una lógica así desde el Estado, ¿no? Es decir, las autoridades actuales no tienen muy en claro lo que en verdad implicaría, ¿no? El poder invertir en este tipo de cosas. Y prefieren seguir invirtiendo en lo que tradicionalmente está validado, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar de la gestión documental en la región, ¿no? Entonces ahí yo lo que quería era, antes tocar esto, era preguntarles si tenían alguna consulta, ¿no? Sobre ya lo que hemos visto en torno a las diferencias de la gestión pública y la gestión privada, ¿no? Ok, creo que no hay consultas por ahora, así que vamos a seguir avanzando. Ya estamos cerca en realidad para el fin. En este caso, se están viendo dos países como ejemplos, ¿no? Vamos a ver el caso de España. España es en realidad, se podría decir, el país potencia a nivel de Iberoamérica sobre la gestión documental. Cuentan con una plataforma, ¿no? Que pueden ver aquí abajo, ¿no? En donde se habla de todos los mecanismos de gestión documental, se habla de las actualizaciones normativas, se habla de las normas internacionales que validan eso, se habla de los diferentes enfoques que se tienen que aplicar, algunos principios, la forma en cómo se aplica, o sea, España ha avanzado muchísimo, ¿sí? Y de verdad, en gran medida, muchas de las normas que se han estado armando aquí en Perú durante los últimos años son normas que se han, digamos, asimilado o han surgido de el diseño que tiene España, ¿no? Entonces hay que recordar eso, ¿no? En el caso de España, España es un país muy avanzado a nivel de gestión documental y se puede seguir fácilmente el ejemplo de ellos, ¿no? El siguiente caso es el caso de Colombia, ¿no? En el caso de Colombia vamos a ver de que hay solo una institución que se hace cargo de todo el proceso de digitalización de la documentación, ¿no? Que es el Archivo General de la Nación de Colombia, ¿no? Entonces,
A diferencia de aquí, que tenemos una lógica más, digamos, bifuncional, es decir, que haya por un lado alguien que se haga cargo de esto y por el otro lado alguien que se haga cargo del otro. Al tener esta lejanía respecto a la información, respecto a los liderazgos, lo que termina ocasionando en el país, lo que ha ocasionado en Perú, es la debilitación de los procesos, ¿no?, de digitalización. En el caso de Colombia está pasando todo lo opuesto, que es que se está enfocándose este proceso de generación de documentación o de gestión documental por un proceso que, que es también de una lógica más integral, entendiendo a los archivos, a los documentos, como, digamos, información viva, ¿no?, o como data relevante, ¿no?, que va a tener una funcionalidad de estos primeros 5 años, pero que de ahí va a tener otra funcionalidad. Entonces, eso es importantísimo considerar, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos podido ya avanzar con todo lo que tiene que ver con la clase de hoy. Y lo que les iba a pedir era poder tomar unos 5 minutos de receso, ¿no? Ahorita son 6:45 hasta las 6:50 para poder entrar ya a la plaque, perdón, al momento aplicativo, digamos, de la clase de hoy, ¿no? Y también hablar un poco sobre el tema del examen, ¿no? Reforzar algunas ideas que hemos visto de las clases anteriores para que ustedes puedan estar también preparados para tomar la evaluación, ¿sí? Entonces, a las 6:50 estamos regresando para poder continuar con la clase, ¿sí?
Listo, ya son 6:50, así que regresamos con la segunda parte. Sí, a ver, vamos a compartir por acá, pantalla de nuevo. A ver, miren, aquí lo que les quería enseñar era el catálogo de servicios que tiene PIDE, ¿no? Está actualizada con la fecha del 29 de marzo, ¿sí? Y aquí podemos ver con más facilidad, por ejemplo, las bases de GAL, ¿no? El estado, ¿no? El acceso, quién tiene acceso, porque no necesariamente el acceso en PIDE sea un acceso para toda la ciudadanía, sino también es acceso entre entidades y, por ejemplo, el tipo de servicio y la forma en cómo se pide el método, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar el tema del tipo de cambio, la UIT, el listado de funcionarios, el catálogo de servicios en línea, miren, clasificador de trámites, componentes, ejecutoras, fuentes, ¿no? El gasto, los sectores. Hay mucha información que tiene PIDE, ¿no? Y en la mayoría de casos está como que muy bien estructurado, ¿no? Aparte, miren, hay algo que se llama el acuerdo de nivel de servicios, es decir, cuánto puede aguantar en cada entidad al diario respecto a consultas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, como cualquier plataforma, esta puede terminar saturándose. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que dice aquí la Superintendencia de Banca y Seguros es que solamente te puede permitir 100 consultas diarias, ¿no? Por ejemplo, acá en la consulta de trayectoria educativa, por ejemplo, acá solamente se consideran datos después del 2016. Entonces, esto es importante, ¿sí? Que lo puedan chequear, porque probablemente también hay información que ustedes mismos pueden descargar de acá, ¿no? Entonces, ya, eso era una cosa. Lo otro que les quería comentar y poder hacer ahora, sobre todo por el contexto del examen, es que podamos hacer una revisión eh, muy general, porque nos quedan cerca de 40 minutos, de todo lo que hemos ido haciendo durante estas clases, ¿no? Para que puedan rendir adecuadamente el examen, ¿sí? Ustedes saben, son 10 preguntas de opción múltiple, es decir, se tiene que elegir entre diferentes opciones, y de hecho que tienen que aprobar para que puedan contar también con la certificación, ¿no? Entonces es importante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a revisar? Pues primero, en la primera clase, recordar un poco esto, ¿no? ¿Qué es un documento? ¿Qué es un documento? Como ustedes veían, venía de una palabra que en latín que significaba enseñar o instruir, ¿no? Además, la RAE daba tres conceptos, ¿no? Por un lado, decía que era un escrito, un tipo de escrito que ilustraba acerca de algún hecho, especialmente un hecho histórico, ¿sí? Es la segunda definición que nos daba la RAE era de que es un tipo de escrito también en el que constan datos fidedignos que pueden ser usados para probar algo, ¿no? Es decir, datos para probar algo, evidencia, ¿sí? Y lo tercero es que no solamente es un escrito, sino también es una cosa que sirve para testimoniar un hecho o informar de él, ¿no? Es decir, también es como una prueba, ¿sí? Aquí veíamos un poco cuál de los dos no era un documento y en realidad identificábamos que las dos imágenes sí tienen un rol de documento, ¿no? Eh, Luego veíamos que hay diferentes tipos de documentos, en este caso veíamos 7, y que no necesariamente un tipo de documento era excluyente de otro, ¿no? Podíamos tener documentos que eran textuales y que a la vez eran digitales, documentos que podían ser gráficos y a la vez son en imágenes, o documentos que son, por ejemplo, no textuales y son físicos, ¿no? Entonces, podía haber una suerte de mezcolanza entre diferentes tipos de documentos, ¿sí?
Esto es importante recordar. Lo siguiente era también considerar qué diferencia había entre un documento en general y un documento de archivo. En este caso, lo que podíamos encontrar eran dos principales criterios para distinguir entre un documento y un documento de archivo. Primero, que haya una entidad o una institución que lo crea, ¿no? Es decir, una autoría muy bien definida. Y lo segundo, que ese documento se haya realizado en el ejercicio de las funciones o actividades de esta institución, ¿no? Entonces, eso definía o diferenciaba entre un documento en general y un documento de archivo, ¿sí? Por ejemplo, un colegio te puede emitir un certificado de estudios, pero no podría emitirte un certificado de antecedentes penales, porque no está dentro de sus responsabilidades, de sus funciones, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? La diferencia entre documento y documento de archivo. Aquí también íbamos a ver un poco algunas características generales, ¿no? Que tienen los documentos de archivo. Veíamos características internas que tenían que ver con autoría, origen, fecha, contenido, ¿no? Y recordamos haber hecho un ejercicio aquí, ¿no? Aquí les ponía un caso mío. Y luego también veíamos características externas, ¿no? Viendo el formato en que se presentaba, la naturaleza, que era un documento plenamente textual o si es que también era un documento audiovisual, el soporte, es decir, en qué material se realiza, y finalmente los elementos generales, ¿no? Es decir, si es un documento completamente formal, original, o es un documento en condición de copia, ¿no? Luego veíamos de que no solamente los documentos de archivo son documentos, son los únicos tipos de documentos que se utilizan en la sección pública, sino que también habían documentos de apoyo, ¿no? En este caso podíamos encontrar algunas diferencias entre documentos de archivo y documentos de apoyo. En el caso de documentos de archivo, está el tema del origen de la producción, está el tema de que se realice en un contexto de funciones de una institución, que tenga un carácter de valor legal, es decir, que sea pueda ser una evidencia, que tenga un carácter permanente o histórico y finalmente que sea de carácter exclusivo. En el caso de documentos de apoyo, estos tenían un carácter más de información, ¿no? De informar de manera efímera, tenían también, o carecían, mejor dicho, de un valor legal, tenían además el objetivo de ser documentos de gestión interna, ¿no? Para uso interno, para uso externo de la entidad, pero a nivel de gestión, y finalmente poseían un contenido genérico, no era un contenido exclusivo, ¿no? Luego veíamos nuevamente, ¿no? En los documentos en los elementos del documento de archivo, el criterio de origen, el criterio de exclusividad, que debía ser interrelacionado, ¿no? Que debía contar con un criterio de unicidad, un criterio de integridad, y finalmente que debía ser seriado o organizado, ¿no? Luego veíamos un poco sobre las fases de los documentos, ¿no? Veíamos dos teorías, ¿no? La teoría de las tres vías y la teoría del ciclo vital, ¿no? De los documentos, o teoría del continuo, también se le llamaba. Por un lado, la teoría de las tres vías o tres edades, lo que nos decía era de que el documento tenía tres etapas completamente distintas, cada una no tenía nada que ver con la anterior, y simplemente daban secuencia de vida al documento. Mientras que, por el otro lado, el ciclo vital sí reconocía secuencia o continuidad en todo el proceso de los documentos, ¿no? Y además, que en cada contexto o en cada momento de este ciclo había una funcionalidad determinada, a lo que se le llamaba funcionalidad cambiante, ¿no? Entonces aquí hacíamos un poco recordaris también de lo que se había hablado sobre los documentos, ¿no? Y aquí también hablábamos de cómo se organizan los documentos de archivo, ¿no? Por un lado vamos a tener
la organización de tipo documental, ¿no? Genérica, y por el otro, la de tipo serial, ¿no? Entonces, se diferenciaban en gran medida, ¿por qué? Porque en el caso del documental, pues lo que se hacía era organizarlo mediante una actividad concreta, ¿no? Producido también con una misma norma, un mismo criterio, ¿no? Se podía también dividir la documentación de manera simple, ¿no? Es decir, por un solo tipo de documento, o de manera compleja, ¿no? Quizás desglosándolo por años de redacción de los documentos, ¿no? Y que tenía más allá de eso formatos homogéneos. En el caso de la serie, no, en el caso de la serie se contaba con una suerte de conjunto mayor de documentos, se hacían a partir de actividades más administrativas, también se producía con una misma norma, pero no contaban con un formato homogéneo, ¿no? Porque eso escapaba, digamos, de las manos del manejo de la documentación serial, ¿no? Les hablaba un poco sobre el tema de la gestión documental, ¿no? ¿Qué es lo que implica la gestión documental, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de los procesos de creación, mantenimiento, disposición y uso de los documentos de archivo, ¿no? Además, implica la creación de un modelo de gestión de archivos, al que se le suele también llamar sistema archivístico, ¿no? Hablamos de los elementos de la gestión documental, ¿no? Veíamos diferentes elementos, también veíamos elementos asociados al entorno, y así terminamos la primera clase, ¿no? Ahora íbamos a la segunda clase, que trataba sobre los documentos electrónicos y digitales, perdón, la segunda clase, que trataba sobre digitalización de documentos, ¿no? En este caso, hacíamos nuevamente una revisión de lo que se hizo en la primera clase. Les habla un poco del contexto, ¿no? Ahorita nos encontramos en un contexto de cuarta revolución industrial, ¿no? O revolución tecnológica también, que se enfoca plenamente en lo que viene a ser la digitalización, ¿no? Hablar del Internet de las Cosas, hablar del blockchain, hablar de la robótica, hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Cosa que no ocurría con las revoluciones industriales anteriores, porque cada una también ha tenido su propia temática, digamos, ¿no? Se habla ya de una industria del 4.0, ¿no? En donde hay varias lógicas y varios conceptos que se tendrían que estudiar, como por ejemplo el tema de la realidad aumentada, la big data, los robots, la simulación, el Internet de las cosas, la ciberseguridad, la impresión en 3D, ¿no? Y el cloud computing, ¿no? Que también es importante. Veíamos también el impacto de la revolución digital en el Estado, ¿no? Hablábamos de los ejes transversales de la política nacional de modernización de la gestión pública, que es una de las primeras políticas en torno a modernización. Ahora, esta ya no es la política actual, ¿no? Esto también es importante mencionar. Este, ahora se cuenta con una nueva política que ya no está al 2021, sino que está al 2030, ¿no? Y lo que hace es actualizar los avances que se han dado respecto a la implementación de esta política, ¿no? Es decir, cuánto se ha avanzado, cuánto no se ha avanzado, qué retos hay, ¿no? Porque obviamente que los problemas también han cambiado y cómo se ha mejorado o empeorado en cada uno de los estándares e indicadores de medida de mejora que tenía esta política, ¿no? Se habla de los ejes transversales, ¿no? Que les comentaba, el de gobierno abierto, el de gobierno electrónico y de articulación interinstitucional. Por un lado, se hablaba de que el gobierno abierto tiene que ver con el acercamiento de la información, de las data del Estado con el ciudadano, y además de atender a las demandas y solicitudes que tenga la ciudadanía a nivel de servicios, a nivel de calidad de vida, a nivel de infraestructura. Entonces, muy importante.
Esa es la lógica del gobierno abierto, bajo criterios y estándares de transparencia. Lo segundo es el gobierno electrónico, que ahora ya no se llama así, se le llama gobierno digital, ¿no? Que se refiere a la implementación de las tecnologías de la información en todo el aparato estatal, ¿no? ¿Con el fin de qué? De mejorar los servicios, ¿no? Y de generar valor público. ¿Qué es el valor público? Es el beneficio que genera el Estado o el bienestar que genera el Estado en el ciudadano. Entonces, eso también es importante. Y finalmente, la articulación interinstitucional, que busca, en líneas generales, articular entre las diferentes entidades que tiene nuestro país. Recordemos que somos un país unitario, pero a la vez somos un país descentralizado. Por ende, no solamente tenemos un gobierno nacional, sino que tenemos gobiernos regionales, tenemos gobiernos municipales de provincia, gobiernos municipales de distrito, y además de eso, también tenemos municipalidades de centros poblados. Entonces, el tener que articular entre todas estas entidades, además de los órganos constitucionalmente autónomos, además del Congreso de la República, además del Poder Judicial, es muy complicado poder articular entre todas las entidades que tiene el Estado. Entonces, esta lógica de articulación interinstitucional es muy importante, ¿no? Y también ha influenciado, ¿no? Es parte de la influencia de la revolución digital. También hablamos un poco sobre lo que era la ley de gobierno digital, lo que buscaba, ¿no? Que era brindar un régimen jurídico para la implementación de todo el proceso de transformación digital, ¿no? Que busca afrontar el país, en específico el sector público. Y también hablábamos de lo que implicaba, ¿no? El gobierno digital per se. Y aquí un dato importante, ¿no? Que el ente rector es la Secretaría de Gobierno Digital, ¿sí? Luego, ahondábamos un poco más sobre lo que vendría a ser la digitalización de documentos, ¿no? En este caso, la digitalización de documentos, como se dice acá, es la transformación de los documentos físicos en archivos digitales, y esto es importante, que se gestionen en un entorno virtual, es decir, a la vez que hay documentos físicos que se van a manejar en un archivo físico, tiene que haber también un archivo digital, ¿no? Un almacenamiento virtual en donde se pueda, digamos, ordenar, sistematizar toda la documentación de archivo que hay, ¿no? Hablábamos de los beneficios de la digitalización, ¿no? Básicamente en la reducción de costos de producción, de mantenimiento, de almacenamiento. También buscaba unos beneficios, era la agilización de la gestión documental y finalmente la eficiencia en brindar los servicios públicos, ¿no? Entonces todos estos eran los beneficios de la digitalización de documentos de archivo. Veíamos también los riesgos de la digitalización, ¿no? Por un lado veíamos temas como los ataques cibernéticos, que con el paso de los años se han ido volviendo cada vez más comunes, ¿no? Veíamos el tema de la adulteración de datos y de toda la información, que era también algo que podía, que les comentaba en esa clase, que ocurría también con mucha facilidad, la pérdida de información, ¿no? La pérdida y el pirateo de datos sensibles, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, esta plataforma que les había enseñado en esa clase, en donde yo simplemente ponía mi número de DNI o mi nombre y aparecía todo, ¿no? Aparecía hasta dónde vivo. Entonces, eso ocurre porque ha habido un pirateo de información, ¿no? Y desgraciadamente el Estado peruano todavía no logra la capacidad necesaria para poder asegurarse de preservar de manera intangible los datos sensibles que tienen todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso también puede terminar ocasionando situaciones de fraude, ¿no? Situaciones de falsificación de identidad o de suplantación de identidad, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atento de todas las cosas que nosotros manejamos desde nuestras cuentas personales, ¿no?
como por ejemplo las cuentas de banco, ¿no? El correo electrónico, ¿no? Porque muchas veces puede existir esta suplantación y podemos terminar perjudicados, ¿no? Y hablamos de también la gobernanza de datos, que era el poder generar un entorno positivo, ¿no? Seguro, de poder participar de todo lo que tiene que ver con el gobierno digital, ¿no? O con la revolución digital. Pues aquí hablamos, por ejemplo, de la identidad digital, ¿no? Que tenía que ver con todos los datos personales que uno maneja y que se extrapola ahora en el ámbito virtual, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no tiene redes sociales? ¿No? ¿Quién no tiene una cuenta de Facebook? ¿Quién no tiene una cuenta de Instagram? ¿Quién no tiene un correo electrónico? ¿No? ¿Quién no tiene aplicativos? ¿No? WhatsApp, ¿no? Este, Telegram. Se ha vuelto algo muy cotidiano, ¿no? Algo muy de la rutina. Entonces, en torno a todo eso se tiene que garantizar la identidad digital, porque si no, podría haber una suplantación muy fácil, ¿no? Por ejemplo, podría haber alguien que use mi nombre, mi apellido, mi foto, se crea una cuenta en Facebook y simule ser yo, ¿no? Y es más, hay muchos casos de estafa por ese tipo de cosas, ¿no? De gente que se ha creado perfiles falsos con identidades de otras personas, ¿no? Suplantando hasta las propias ideas de estas personas. Entonces, siempre hay que estar al tanto, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado, de mesura con esta situación. Lo siguiente eran las garantías en la prestación de los servicios digitales, ¿no? Como veíamos arriba, uno de los riesgos era el tema de que no habían garantías, ¿no? El hecho de que se pueda piratear la información, que se pueda robar la información. Entonces se tienen que generar garantías en todos los servicios digitales que brinda el Estado, ¿no? Y por último, pero más importante aún, es el tema de la seguridad digital, ¿no? Contar con mecanismos idóneos de seguridad que permitan a una persona poder acceder a una página web sin el riesgo de que les terminen quitando el acceso a sus cuentas, ¿no? O de poder pagar una cosa de manera digital sin el riesgo de que terminen cobrándole el doble o el triple de lo que inicialmente le han dicho, ¿no? Antes los temores por hacer pagos digitales eran muy elevados en nuestro país. Ahora se ha ido reduciendo drásticamente, ¿no? ¿Quién no usa Yape? La gran mayoría de la gente en entornos donde hay buena señal y buen internet suele utilizar Yape para realizar hasta pagos más mínimos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima ya hay algunas rutas en donde tú puedes pagar con Yape, ¿no? Tu pasaje, ¿no? Entonces, es parte del proceso de gestión de la gobernanza de datos. Mientras más se garantice seguridad, más facilidad habrá de seguir avanzando con este proceso de digitalización, no solo de documentos, sino de toda nuestra vida, ¿no? Luego veíamos el tema de las microformas, ¿no? ¿Qué son las microformas? Pues son un soporte, ¿no? Que surgen de un resultado de microcopia, micrograbación. ¿Qué busca en las microformas? Busca dar validez legal a documentos, ¿no? Es como una suerte de sello, ¿no? Que se genera para dar constancia de que el documento es válido, ¿no? De que no es un documento generado por la inteligencia artificial, sino es un documento que fue generado por la entidad determinada para los fines específicos, ¿no? Entonces, eso es una microforma. Hablábamos también del proceso, ¿no? De quiénes están involucrados. Por un lado está involucrado el fedatario, que era el que da fe de que el documento sea válido. Por el otro lado teníamos a las firmas electrónicas y certificados digitales que se generaban en el contexto de la microforma. No todas las entidades, no todos los funcionarios generan su firma electrónica, solamente algunos, ¿no?
Entonces es importante saber eso. Lo siguiente era de que debía contar con un microarchivo, ¿no? Algo que mencionábamos líneas arriba. Es importante, es imperioso que todas las entidades cuenten con un microarchivo, ¿no? Que deposite, que registre la información de los documentos almacenados de manera digital y que sea capaz de volverse un espacio en donde se pueda organizar también esa información, ¿no? Entonces ahí terminamos con la segunda clase. Y finalmente vamos a ir a la tercera clase, ¿no? En donde ya hablamos de los documentos electrónicos y los documentos digitales, ¿sí? Hasta aquí no sé si hay alguna consulta, porque estamos dando nuevamente vuelta al tema. Ah, exacto, Grisel. Siempre debemos tener identidad digital, ¿sí? Siempre debemos recordar eso, ¿no? Nuestra identidad digital es como si tuviéramos nuestro DNI. Si perdemos nuestro DNI, ustedes probablemente han visto las noticias. Hay gente que utiliza el DNI de otra persona para terminar robando, engañando a la gente, sacándose un préstamo, ¿no? Entonces, hay muchos riesgos. Lo mismo ocurre con la identidad digital. Tenemos que estar siempre al tanto de que no usurpen nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento, hubo un caso de un amigo mío que viajó a Estados Unidos y pues él no se comunicaba mucho con quienes estamos todavía aquí en Perú, ¿no? Eh, y justamente hubo una ocasión en la que llegó un mensaje, ¿no? A mi bandeja de entrada y supuestamente era él, ¿no? Diciéndome de que le estaba yendo bien por allá, que tenía que mandar algunos recados aquí y que necesitaba de un contacto que le ayude a hacer todo el proceso de recepción de todas las cosas que le estaba trayendo. Entonces, a mí me parecía muy raro eso, ¿no? Entonces, lo primero que hice, por suerte, porque yo tenía el número de esta persona todavía, fue escribirle por WhatsApp, ¿no? Esta persona me escribió por Messenger y yo hablé con mi amigo real por WhatsApp y le dije, oye, es cierto que vas a traer estas cosas para tal fecha, ¿no? A modo de poder validar la información que me llegó en Messenger. Y él me dijo que no. Entonces con eso me pude dar cuenta de que en realidad estaban suplantando su identidad, ¿no? Y le advertí de ello porque luego él descubrió de que yo no era la única persona con la que se había comunicado este suplantador, sino que se había comunicado con la mayoría de contactos que este amigo tenía, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado en primero, su propia identidad, ¿no? En que no suplanten su propia identidad. Y segundo, de saber que con quien te estás comunicando es la persona, ¿no? Real, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Ahora sí, hablando de los documentos electrónicos, pues veíamos que eran aquellos que se procesan, se crean, se transmiten y se almacenan en medios electrónicos. Recordemos que medios electrónicos no solamente son medios, eh, eh, en su mayoría no son medios digitales o medios que están dentro de un software, sino son medios físicos, ¿no? Por ejemplo, un USB, una memoria, por ejemplo, un CD, ¿no? Entonces, esos son también documentos, perdón, esos son medios electrónicos también, ¿no? Y aquí veíamos las características, ¿no? Que podían ser creados y modificados de manera digital, que se transmitían también de manera electrónica, mediante diferentes mecanismos de comunicación, por ejemplo, Wi-Fi, o mediante Bluetooth, o mediante correo también. Estas se podían almacenar en diferentes dispositivos de almacenamiento, para la redundancia, y en diferentes formatos, ¿no? Acá veíamos con más claridad las características, ¿no? Creación y modificación digital, transmisión electrónica, almacenamiento digital, variedad de formatos, ¿no?
Y aquí veíamos este caso particular, ¿no? Respecto a los documentos electrónicos, son muy fáciles de editar, ¿sí? Eso recuerdan, ¿no? Son muy fáciles de editar. Si yo quiero pasar mi documento de Word a PDF, lo puedo hacer con un solo clic. Entro a Word, pongo guardar como, ¿no? Y en vez de poner guardar como documento de Word, le pongo guardar como PDF. Y ya está. Es la misma información, mantiene la misma estructura, no edita nada. Entonces, eso es muy importante en los documentos electrónicos, ¿sí? Son muy fáciles de editar. Puedo yo también transformar mi PPT en PDF, mi PDF en PPT y así. Son literalmente muy fáciles de editar, ¿sí? Ahora los documentos digitales, pues, en el caso de los documentos digitales, vemos que son representaciones también electrónicas de información, pero estas se transmiten de formato binario. ¿Qué es lo importante del formato binario? Que es un formato encriptado, es decir, la información es un poco complicada, ¿no? Menos fácil, digamos, de editar que respecto a un documento electrónico. Entonces, aquí, por ejemplo, necesitas sí tener softwares específicos para poder editar la información y quizás una que otra herramienta digital, ¿no? Ya no es tan fácil poder hacer el proceso de edición, ¿no? Además que el tamaño varía porque en algunas ocasiones puede tener más peso o menos peso dependiendo de la cantidad de archivos, de información que tenga ese documento. También vamos a ver que pueden ser almacenados en diferentes dispositivos de almacenamiento digital y finalmente también hay varios tipos de modelos o formatos, ¿no? Aquí vamos a tenerlo de manera más simple, ¿no? Las características. Representación en forma de bits, que son una unidad de medida, ¿no? De información. Manipulación mediante software, almacenamiento digital y variedad de tipos y formatos. Variedad de tipos de audio, video, texto, imagen, ¿no? Y cualquier otro tipo de formato. Y aquí les ponía estos casos. Por ejemplo, el caso de los documentos de Google. Sí, esto es como una suerte de Word, pero que viene de la mano con la plataforma de Gmail, ¿no? Cuando uno quiere descargar un documento de Google, lo que normalmente va a ocurrir es que se te va a mover todo, ¿no? O una parte de lo que tú has hecho, ya sean tablas, imágenes, lo que sea, se va a mover. ¿Por qué ocurre eso? Porque como les decía, es más difícil poder hacer el proceso de transferencia o de cambio de formato, ¿no? Lo mismo ocurre con el Excel, lo mismo ocurre con representaciones, ¿no? Entonces, eso de alguna manera ayuda a que sea más difícil poder simular un documento oficial, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí, ¿no? Con el PNG y el JPG. Ambos son tipos de imágenes digitales, pero tienen criterios distintos. Por ende, yo no puedo cambiar completamente mi archivo de PNG a JPG sin que pase por algún cambio, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? No es tan fácil. Y en el caso de los formatos de video y de audio también, ¿no? Tenemos el MP3 en el caso de audio, que es muy conocido, pero también hay otros tipos de formato. Y en el caso del MP4 para videos, que también es parecido, ¿no? Luego veíamos un poco sobre cómo se gestionan los documentos electrónicos y digitales, ¿no? Hablábamos de esta resolución que es muy importante, ¿no? La 001 PCM CETI. Hablábamos de la plataforma nacional de interoperabilidad, ¿no? Que es una infraestructura tecnológica que permite implementación de servicios. Veíamos los beneficios, ¿no? Que por ejemplo en este caso está la agilización de los trámites, la simplificación administrativa, ¿no? Y un dato importante, que la plataforma no almacenaba datos, ¿no? Veíamos los servicios, que en realidad solo hay 205 servicios activos de 1023,
Veíamos qué era el modelo de gestión documental, ¿no? Hablábamos de que la implementación era obligatoria, recuerden ese dato, es importante. Hablábamos de que el modelo de gestión documental era un marco de referencia basado en estándares y en buenas prácticas de la gestión documental. Hablábamos de los principios, ¿sí? Recuerden los principios: liderazgo, transparencia y apertura de datos, integración, seguridad, ecoeficiencia, digitalización y mejora continua, ¿sí? Cada uno de ellos con sus propias explicaciones, fundamentaciones. Hablábamos del modelo de gestión documental a partir de la implementación. Explicábamos de que habían muchos procesos dentro, ¿no? Habían dos ejes principales: el análisis del contexto y políticas de Estado, y la gestión del cambio. También estaban los principios. Y además habían diferentes acciones que iban en medio de todo este proceso de demanda de información, ¿sí? En la recepción, la emisión, el despacho y el archivo, ¿no? Entonces, este es el flujo, digamos. Si visualmente quisiéramos ver cómo se da el flujo, esta es la forma en cómo se da el flujo de información en un modelo de gestión. Hablábamos un poco de la hoja de ruta de implementación y reconocíamos responsabilidades. Nos dábamos cuenta de que habían dos responsables, ¿no? Un responsable directo, que era designado por el titular de la entidad, y un responsable de la implementación, que era el propio titular de la entidad, ¿no? Hablábamos del proceso de implementación, ¿no? Donde reconocíamos eh, que este proceso se va a dar siempre y cuando se incluyan en las herramientas o instrumentos de gestión de las entidades eh, a la implementación del modelo de gestión documental como una acción estratégica, como parte de todo el esqueleto de acciones que realiza el Estado, ¿no? El Estado o cualquier entidad. Y finalmente hablábamos del seguimiento y la evaluación, ¿no? Que en este caso las entidades deben reportar cada 3 meses a la Secretaría de Gobierno Digital sobre los avances, ¿no?, que están realizando de este proceso de implementación, y que la Secretaría de Gobierno Digital informaba semestralmente de un avance general de todas las entidades, ¿no?, cómo van avanzando. Finalmente, también que la Secretaría de Gobierno Digital puede brindar asesoría en todo este proceso de implementación y el encontrar mejores. Hablamos de los dos ejes transversales: el análisis del contexto y la gestión del cambio. Veíamos que en el caso del análisis del contexto se tenían que elaborar tres documentos, ¿no? Por un lado, un documento en donde se analiza el contexto de la entidad, ¿no?, las condiciones en las que se encuentra la entidad; el análisis de riesgos asociados a la gestión documental, en donde se hablaba de todos los riesgos o dificultades que podrían haber para implementar un modelo de gestión documental; y finalmente un proyecto, ¿no?, de planificación para implementar el modelo de gestión documental en esta entidad, ¿no? También veíamos en el otro eje la gestión del cambio, en donde se reconocían tres acciones. Por un lado, el comunicar, ¿no?, de esta implementación del modelo de gestión documental a todos los colaboradores y unidades de la entidad. También se hablaba de la sensibilización, especialmente a las áreas, ¿no?, de lo que implicará el modelo de gestión documental; y finalmente una capacitación o cursos de capacitación sobre la gestión documental en proceso de implementación, ¿no? Luego veíamos los requisitos para implementar el modelo de gestión documental, y se dividía en dos cosas, ¿no? Política de objetivos, roles y responsabilidades. Por un lado, está la política de gestión documental, que era una suerte de hoja de ruta documentada, en donde se explicaba lo que se quería buscar con la política, de qué manera se iba a realizar esta política, ¿no? Y quiénes van a estar involucrados, ¿no? Eso era muy importante, ¿no?
un documento, ¿no? Formal en donde se explica todo. Y luego veíamos los objetivos que se basaban simplemente en el hecho de poder explicar qué es lo que buscaría específicamente la entidad lograr con la aplicación de este modelo de gestión documental. Luego veíamos roles y responsabilidades, y por un lado veíamos dos tipos de roles, ¿no? Roles de dirección y roles de operación. Roles de dirección reconocían en las dos responsabilidades que les comentaba, ¿no? Los dos roles de responsabilidades, y roles de operación vinculadas a la implementación de todo lo que tenía que ver con el modelo de gestión documental. Respecto a las responsabilidades, encontrábamos responsabilidades en los procedimientos formalizados, en los lineamientos documentados, en la supervisión y evaluación de desempeño, en las herramientas informáticas, en los certificados y firmas digitales, en la innovación y mejora continua, en la inducción y capacitación y en la interoperabilidad. ¿Sí? En este caso, cada una de estas responsabilidades tenía un responsable, valga la redundancia, un funcionario responsable. Y todos estos funcionarios responsables estaban vinculados a los roles de operación, ¿no? Esa es la forma en cómo se conectan los roles y las responsabilidades. Y finalmente veíamos ya los procesos, ¿no? Que era el proceso de recepción, que tiene que ver con cómo ingresa el documento o el archivo; el proceso de emisión, que tiene que ver con cómo gestiona internamente la entidad el poder elaborar la documentación necesaria para atender a la solicitud; y finalmente el despacho, que tenía que ver con el momento en el cual ya se entregaba la información a modo de archivo o de documento. Y todo esto cruzado por el archivo, ¿no? Porque cada momento, el momento de recepción, el momento de emisión y el momento de despacho, genera documentación. Y el archivo se encarga de poder regular esa documentación que se genera en cada momento, ¿no? Entonces, eso sería, en líneas generales, lo que se vio en el tema 3, ¿no? Y hasta la clase 3 es lo que va a venir del examen. Así que les invito en verdad a que puedan revisar toda esa información, además de la propia bibliografía, y prepararse para examen, ¿no? Que entiendo que en unos minutos ya les van a dar el acceso, ¿sí? Así que no sé si tienen alguna consulta, ¿no? Que ya estamos terminando, ¿sí? Porque ya estamos terminando con la clase. Ok, me parece que no hay consultas. Lo único que quiero decirles es, bueno, desearles suerte en el examen. Está de verdad muy, muy entendible. Yo creo que les va... lo importante es que puedan chequear lo que hemos estudiado durante estos días, que puedan darle una revisada también a las clases, ¿no? Y a las PPTs también. Y pues nuevamente les deseo mucha suerte en la evaluación, ¿no? Entonces con esto ya estaríamos terminando la clase del día de hoy. Nos estaríamos viendo el día miércoles. No sé si Fran ya se encuentra aquí también para que podamos cerrar la clase. Ahí está. Sí, estimado, ya estoy por aquí.